¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Nuevamente estamos con ustedes en su espacio Filosofía Viva, un viaje al corazón de las ideas. La filosofía, como ustedes han visto en los 3 programas anteriores, está viva y por eso hoy viajaremos al corazón de las ideas para descubrir cómo éstas nos guían en los desafíos actuales. En este espacio, el pensamiento clásico se encuentra con el mundo moderno. Este es nuestro programa número 4 y en este programa vamos a hablar sobre otro de los grandes filósofos griegos. Este filósofo se llama Sócrates. La sabiduría comienza con el reconocimiento de la propia ignorancia. Vamos a profundizar entonces en el pensamiento y la pertinencia de este pensamiento en nuestra contemporaneidad. Sócrates es una figura interesantísima. ¿Por qué? Porque es una figura en realidad desconocida en el mundo de la filosofía. Y no en cuanto a sus datos biográficos, sino también en cuanto a su pensamiento. Por eso es que se conoce este filósofo y todo lo que lo rodea con el nombre de el problema de Sócrates. Y justamente es un problema porque no se cuenta con testimonios acerca de su vida y de sus ideas. Pero además, porque es un filósofo que no dejó nada escrito por él, ni siquiera unos cuantos fragmentos sueltos citados en obras posteriores, como ha ocurrido generalmente con otros autores de su época. En el caso de Sócrates no hay nada, y no porque los textos se hubiesen perdido, como les digo, sino porque a pesar de ser uno de los pensadores más públicos e influyentes de su tiempo, Sócrates se negó expresamente a poner sus ideas por escrito. Tampoco fundó ninguna escuela ni ninguna sociedad filosófica, fuera pública o privada, ni tuvo discípulos, en el sentido de la mayoría de filósofos de la época. ¿Y por qué? ¿Por qué Sócrates rechaza dejar su pensamiento por escrito? El rechazo de Sócrates a poner por escrito su pensamiento va a guardar pues directa relación con su mayor originalidad como filósofo. ¿Y cuál es esta? Esta consiste en el empleo de un método. Y acá, método en el estricto sentido de conjunto de pasos dirigidos a un fin. Esa es la gran diferencia de la forma socrática de hacer filosofía. Aunque en su época ya diversos aspectos del pensamiento de otros filósofos, de otros filósofos contemporáneos a él, ya avanzaban en esa dirección, sobre todo el pensamiento y el razonamiento matemático. Sin embargo, el método de Sócrates consistía en un estilo de conversación que estaba diseñado, estaba pensado para sacar a la luz las contradicciones entre las distintas creencias de las personas. De acuerdo con esto, no podía haber una conversación mejor que otra, ni una conclusión separable de la conversación que había llevado hasta ella, razón por la cual no tenía demasiado sentido
ponerlas por escrito, según decía Sócrates. Entonces, el resultado de esto es lo que se conoce como el diálogo socrático, que no es otra cosa que la réplica literaria formalizada, diríamos, de las conversaciones que mantenía Sócrates cotidianamente por las calles de Atenas. ¿Y quién es el mayor exponente de este género? Platón, ¿no es cierto? Platón, que fue su alumno. Otro discípulo también de Sócrates fue Jenofonte. Y tanto Platón como Jenofonte han sido los que han recopilado los diálogos socráticos. Gracias a ellos es que conocemos a este filósofo. Todo lo que sabemos acerca de Sócrates procede pues de estos textos que se han conservado tanto de Platón como de Jenofonte. Y en esos diálogos, los discípulos de Sócrates lo presentan a Sócrates hablando de diversos temas de diferente tipo, en diferentes circunstancias y sobre todo con los más variados interlocutores. En este sentido puede decirse que el diálogo socrático no es otra cosa que un tipo de testimonio que a un tiempo muestra y oculta a Sócrates. Lo muestra en el sentido en que recoge del mejor modo posible el aspecto que él mismo destacó por encima de cualquier otro de su filosofía, es decir, su método, y por otro lado, las ideas y las vivencias concretas de Sócrates que se pierden casi irremediablemente en las brechas entre un diálogo y otro. Método, acá, es una palabra de origen griego que significa literalmente camino hacia. Entonces podemos decir que la primera aportación de Sócrates a la filosofía es el método y la segunda es el fin que persigue con este método, que no va a ser otro que el bien del hombre y más concretamente su propio bien del filósofo. En este sentido, podemos decir que la actividad filosófica de Sócrates se centraba enteramente en el hombre como humanidad, y en un doble sentido podemos decir, porque por un lado se centraba en el hombre como medio y por el otro en el hombre, humanidad, como fin de su investigación. ¿Y qué podemos decir de Sócrates? Sócrates nació en Atenas alrededor del 470 a.C. Atenas estaba en una época de esplendor, tanto cultural como político, pero también estaba pasando por una profunda crisis debido a la guerra del Peloponeso, una guerra que libró Atenas contra Esparta. Esta guerra influenció muchísimo el pensamiento crítico sobre la democracia ateniense que va a tener posteriormente Sócrates. Sócrates es un autor que no dejó escritos propios. Todo lo que sabemos de él proviene de sus discípulos, sobre todo de Platón y Jenofonte, y de su principal oponente llamado Aristófanes. Sócrates no dejó ningún testimonio escrito acerca de su filosofía. Todo lo que sabemos de él es a través de miradas ajenas a él,
como las del ciudadano medio de Atenas, expresadas en la comedia, y la de los discípulos de Sócrates, expresada en los diálogos socráticos. Pero ¿quién era Sócrates? Sócrates era hijo de Sofronisco, un escultor de taller, y de Fenarete, que a la muerte de Sofronisco trabajó como partera. Su familia era de Alopece, un suburbio de Atenas próximo al monte Pentélico, donde se hallaban las canteras, donde salía la materia prima para las esculturas destinadas a las acrópolis y a innumerables casas privadas en las que trabajaba su padre. Sus orígenes artesanos le atribuyen un nivel social comparativamente bajo en relación con la mayoría de los filósofos que le precedieron. Sin embargo, en aquella época, Atenas ponía al alcance de todos los ciudadanos griegos libres una educación básica en lectura, escritura y cálculo. Y todo hace pensar que Sócrates tuvo acceso a los estudios tradicionales y aristocráticos que ofrecía la Atenas de su tiempo, como por ejemplo la gimnasia y la música. Incluso algunas fuentes especulan que Sócrates tocara la lira. Además, la familiaridad que demuestra Sócrates en los diálogos respecto a la literatura y el pensamiento del momento hace suponer que esto tenía mucho que ver con la vida cultural de Atenas, ¿no? Y con los festivales, concursos literarios y la presencia habitual de sabios que venían de todo el Mediterráneo. Entonces, Sócrates estaba pues inmerso en todo ese contexto floreciente de Atenas y como se lo puede ver gracias a los diálogos, Sócrates aparece como un buen lector, pero no era un cualquier lector, sino era un lector crítico con lo que leía. ¿No es cierto? Porque en uno de los diálogos se lo ve, se lo presenta advirtiendo a Eutidemo contra los libros mismos como un acceso engañoso al saber. Entonces, eso es importante destacar de Sócrates. Además, otra cosa que es importante destacar es que a los 18 años él se enlista para ir a la guerra, ¿no? Entonces salió, pese a que fue derrotada Atenas, sin embargo, él cumplió un papel importante en esa contienda. Ha estado en 3 batallas. Y a pesar de que era poco activo en la política de la ciudad, se destaca su papel como soldado. No fue un héroe, ¿no? No fue un héroe comparado a los de la tradición literaria griega, pero sin embargo, se habla de esa parte de su vida. En relación a su carácter, los diálogos lo describen como un hombre que destaca ante todo por su dominio de sí. Es decir, se lo describe con la palabra encrateia. Según Platón y Jenofonte, existe un amplio anecdotario acerca de su extraordinaria capacidad de soportar el hambre, la sed, el frío, el cansancio e incluso los efectos del alcohol. Tenía un tremendo dominio sobre su cuerpo, que obviamente en aquel tiempo causaba impresión, ¿no? En los campos de batalla helados del norte de Grecia,
donde se decía que caminaba descalzo sobre la nieve y que apenas se protegía con una capa, ¿no? Así como también se hablaba de su participación en los banquetes de sus amigos aristócratas atenienses, donde era el único que se conservaba sobrio y lúcido, cuando todos los demás estaban bajo la mesa, ¿no? Por el efecto combinado del sueño, la saciedad y el alcohol. Entonces, se hablaba de Sócrates como un ejemplo también respecto al dominio de sus deseos, de sus pasiones y de los demás impulsos que se apropian de las personas. Contrariamente a eso, el comportamiento de Sócrates resultaba extraordinario. Por lo menos eso es lo que decían sus contemporáneos. En el campo de batalla se decía que él caminaba entre los enemigos sin ceder al miedo ni a ninguna otra pasión, casi como si lo estuviera haciendo en un día cualquiera por las calles de Atenas. Entonces, en ese sentido, dejó huella por su extraordinario dominio de sí. Entonces, podemos decir pues que Sócrates no era un sofista, es decir, no cobraba por enseñar, sino que fue un filósofo callejero, podríamos decir. Un filósofo que recorría las calles de Atenas interrogando a todos, en las plazas, en los mercados, en el ágora, en fin. Y su método era el diálogo. A través del diálogo él desafiaba las creencias establecidas y obligaba a todos sus interlocutores a cuestionarse. Cuando se habla del método de Sócrates, se habla también de la paradoja de la ignorancia. La paradoja socrática está expresada en su famosa frase: solo sé que no sé nada. Sócrates permanentemente afirmaba: solo sé que no sé nada. Pero esta frase, como podemos ver, no significa resignarse a la ignorancia, ¿verdad? Sino que significa reconocer los propios límites como punto de partida para la búsqueda de la verdad. El método de Sócrates estaba basado en la ironía y en la mayéutica. Cuando hablamos de la ironía, hablamos de cuestionar a su interlocutor hasta hacerlo dudar de sus propias certezas. Y cuando hablamos de la mayéutica, nos referimos a guiar el pensamiento del otro hasta que descubra la verdad por sí mismo. El reconocimiento de la propia ignorancia, entonces, no está visto en este contexto como una debilidad, sino más bien como una virtud. ¿Por qué? Porque permite el aprendizaje constante. Sócrates ha sido una figura influyente en la filosofía. De hecho, se habla a partir del siglo XIX de filósofos presocráticos y de filósofos postsocráticos, es decir, aquellos filósofos que estuvieron antes que Sócrates y los que estuvieron después de Sócrates. Sócrates marcó entonces el paso de la filosofía presocrática, una filosofía que estaba centrada, como ya lo vimos en el primer programa, en la naturaleza, a una filosofía centrada en la ética y el reconocimiento humano. Pero vamos a seguir entonces profundizando un poco más en el pensamiento de este filósofo. Para Sócrates,
el reconocimiento de la ignorancia era el punto de partida del conocimiento. Pero, ¿qué significa realmente aceptar la propia ignorancia? Cuando Sócrates dice, solo sé que no sé nada, no está diciendo realmente que no sabe absolutamente nada, sino que reconoce los límites de su conocimiento. Esto va a ser justamente lo que lo va a diferenciar de aquellos que creen saber, pero en realidad solo tienen opiniones sin fundamento. Este reconocimiento de la ignorancia en Sócrates tiene dos grandes implicaciones. Por un lado, la apertura al conocimiento y por otro lado, la lucha contra la arrogancia intelectual. En el primer caso, la apertura al conocimiento nos muestra cómo solo quien admite que no sabe realmente está en condiciones de aprender. En el segundo caso, la lucha contra la arrogancia intelectual nos permite evidenciar cómo es que muchas personas creen saberlo todo cuando en realidad su conocimiento es superficial o en el mayor de los casos basado en prejuicios. Esto nos lleva a comprender, pues, la diferencia que nos plantea Sócrates entre la ignorancia ingenua versus la ignorancia docta. ¿Qué significa eso? Significa que existen para Sócrates dos tipos de ignorancia. La ignorancia ingenua es la de quien no sabe que no sabe y por lo tanto no busca aprender nada. La ignorancia docta es la de quien sabe que no sabe y eso lo motiva a investigar y reflexionar. Por supuesto que Sócrates promueve justamente este tipo de ignorancia, la ignorancia docta, como el primer paso para encontrar la sabiduría. Y es aquí precisamente donde va a entrar el método socrático. Para hacer que sus interlocutores reconocieran su ignorancia, Sócrates usaba el método que ahora se denomina método socrático. Y este método, como ya lo dijimos, estaba basado en dos estrategias. Por un lado, la ironía y por otro lado, la mayéutica. La ironía consistía en preguntar, con aparente ingenuidad, por supuesto, una tras otra, las preguntas, de manera que el interlocutor empiece a contradecirse a sí mismo, mostrando que su conocimiento era falso o incompleto. Y la mayéutica significa que, en lugar de imponer respuestas, Sócrates guiaba a su interlocutor a encontrar la verdad por sí mismo, como una especie de partera del conocimiento, ¿no? Mayéutica, la palabra mayéutica tiene que ver con dar a luz, con parto. Por ejemplo, podemos poner acá un ejemplo. En el diálogo con Eutifrón, Sócrates le pregunta a Eutifrón qué es la piedad. Y a medida que Eutifrón responde, Sócrates lo va confrontando con sus propias contradicciones, dejándolo sin respuesta definitiva respecto a la pregunta ¿qué es la piedad? Así lo va obligando a reconocer su ignorancia y a repensar sus ideas. Si nosotros utilizáramos actualmente el método socrático en nuestras relaciones con las personas que nos rodean, con seguridad nos vamos a sorprender al darnos cuenta que el 99% de la gente que nos rodea no sabe nada. ¿Qué significa eso? Que vive
en la doxa. En la doxa, los filósofos griegos distinguían entre doxa y epísteme. La doxa, ya lo dijimos en varios de los programas, es la opinión, el sentido común, las creencias sin fundamento, las creencias basadas en costumbres o en supuestos sin cuestionamiento, mientras que la epísteme o la ciencia es el conocimiento verdadero, el saber fundamentado en la razón y en el diálogo crítico. Sócrates consideraba que la mayoría de las personas, como ya lo hemos dicho, vivían en la doxa, pensando que sabían cuando en realidad no tenían ningún conocimiento real. Por eso su método ayudaba a desmontar la falsa seguridad de la doxa, la falsa seguridad, las falsas certezas de la opinión, de manera que le abría a su interlocutor un camino hacia el conocimiento, hacia la ciencia, hacia la epísteme. En conclusión, podemos decir en esta parte que el reconocimiento de la ignorancia en Sócrates no es una postura de debilidad, sino una actitud filosófica. ¿Por qué? Porque nos invita a cuestionar nuestras creencias, a cuestionar nuestras opiniones antes de dar algo por sentado o por cierto. Nos invita a aceptar que siempre podemos aprender algo más y que la búsqueda del conocimiento no termina nunca. Nos invita a desarrollar un pensamiento crítico, sobre todo en momentos como el actual, ¿no es cierto? En tiempos en que los medios, las redes, lo único que hacen es desinformarnos. Vamos a seguir profundizando en la sabiduría según Sócrates. Otra de las frases famosas de Sócrates es la necesidad que tenemos de conocernos a nosotros mismos para vivir bien. Por eso es que para Sócrates la sabiduría no era solo acumulación de conocimientos, sino que además era una forma de vivir. Y por eso es que usa la palabra arete. Arete está relacionada con la palabra virtud. Arete significa excelencia, virtud. Y en el caso de Sócrates, él la vinculaba con el conocimiento. Entonces, para Sócrates había una relación muy estrecha entre sabiduría y virtud, entre sabiduría y arete. Y en relación con esto, él también decía que nadie hace el mal a sabiendas. El que actúa mal generalmente lo hace por ignorancia. De ahí que la verdadera virtud sea fruto del conocimiento, porque solo quien sabe qué es el bien puede actuar correctamente. En este sentido, la ética y la sabiduría estaban unidas desde el punto de vista de la reflexión socrática. Ser sabio para Sócrates era ser virtuoso, y ser virtuoso era saber vivir bien. Y ahí cobra importancia el conocimiento de uno mismo. Sócrates retomó la famosa inscripción del templo de Delfos que decía: conócete a ti mismo. Y para él esta frase significaba justamente que la verdadera sabiduría comienza con la introspección. Antes de comprender el mundo, debemos conocernos a nosotros mismos. Debemos reconocer nuestras limitaciones, nuestros deseos y nuestras contradicciones.
Por eso es que Sócrates en sus diálogos nos ofrece respuestas definitivas sobre temas como la justicia, la virtud, la felicidad, que ayudan a las personas, a sus interlocutores, en ese caso, a encontrar sus propias respuestas a través del cuestionamiento permanente. En la época en que vivió Sócrates, sus contemporáneos eran los sofistas. ¿Y quiénes eran los sofistas? Los sofistas eran maestros itinerantes. También algunos de ellos eran filósofos, pero ellos, a diferencia de Sócrates, cobraban por sus enseñanzas, sobre todo en retórica y en argumentación. Los sofistas enseñaban a hablar, enseñaban a argumentar, a persuadir. Ellos buscaban convencer. A diferencia de Sócrates, ellos no buscaban la verdad. Enseñaban a debatir, pero sin importar si el argumento era verdadero o falso. Los sofistas se encargaban de relativizar la ética y casi siempre defendían que el poder y el éxito eran lo más importante. Y por eso Sócrates los criticaba, porque Sócrates creía que su enseñanza de ellos fomentaba la ignorancia, pero disfrazada de conocimiento. Para Sócrates el objetivo del saber no era el triunfo en los discursos, ¿no es cierto?, sino alcanzar la verdad y la justicia. De ahí que Sócrates es un filósofo que supo combinar sabiduría ética y política en la vida cotidiana, porque él creía profundamente que la sabiduría tenía un impacto en la política y en la sociedad. Sócrates pensaba que un gobernante debía ser sabio y virtuoso, y no simplemente un poderoso. También era un férreo cuestionador de la democracia ateniense. Él decía que la democracia permitía que gobernaran personas sin verdadero conocimiento. Precisamente fue condenado a muerte porque su cuestionamiento incomodaba a los poderosos y hacía que los jóvenes desafiaran la autoridad. Para Sócrates, la sabiduría era un camino de vida, no era un estado, sino un proceso. Vivir filosóficamente, según Sócrates, implicaba reconocer la propia ignorancia y estar abierto al aprendizaje. Cuestionar todas nuestras creencias en lugar de aceptarlas sin pensar. Lo que proponía era vivir con ética, saber lo que es bueno para poder actuar bien. Fíjense que todas estas cosas, nunca más actuales como hoy, nunca más vigentes en la educación, en el activismo, en la política o en cualquier espacio, ¿no?, donde se busca la verdad a través del diálogo y el pensamiento crítico. Bueno, vamos a ir cerrando y como siempre me parece que da para un segundo programa el hablar de este filósofo interesantísimo de la filosofía griega. Y vamos a dejar entonces para el programa número 5 la actualidad del pensamiento socrático. Es decir, ¿por qué Sócrates sigue siendo relevante hoy? ¿Y cómo podemos ver el método socrático en campos como la educación, como la política, como la ética y obviamente en la propia filosofía? Pero todos esos temas los vamos a tratar en un próximo programa, porque como siempre el tiempo es nuestro peor enemigo. No se olviden de comentar, de
preguntar si tienen algunas dudas, porque eso nos ayuda a seguir manteniendo el espacio y también nos permite ver que estos programas tienen algún significado para ustedes.